Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de calorimetría. Empecemos leyendo el enunciado. El calor específico del mercurio líquido es 140 Joule sobre kilogramos grados Celsius. Cuando un kilogramo de mercurio sólido en su punto de fusión de menos 39 grados Celsius se coloca en un calorímetro de aluminio de 0,50 kilogramos lleno con 1,2 kilogramos de agua a 20 grados Celsius, el mercurio se funde y se descubre que la temperatura final de la combinación es de 16,5 grados Celsius. ¿Cuál es el calor de fusión del mercurio en Joule por kilogramo? Considere el calor específico del aluminio sólido como 900 joules sobre kilogramos grados Celsius. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso nos menciona que tenemos un bloque de mercurio de 1 kilogramo y que va a ingresar a un recipiente de aluminio que en su interior ya contiene agua a una temperatura más alta de la que se encuentra el aluminio. Como producto de la transformación de la energía, vamos a ver que el mercurio se va a fundir, porque justamente el mercurio nos da en su punto de fusión. O sea, precisamente ya para fundirse. Ahora, lo que se nos pide en este problema es determinar cuál es el calor latente del mercurio. Empecemos este problema haciendo un gráfico para comprender mejor. A ver, tenemos por aquí, digamos, un pequeño bloque de mercurio, vamos a colocar acá, Hg, cuya masa es de 1 kilogramo. Vamos a ver por acá, 1 kilogramo. Y que se encuentra a la temperatura de fusión, es decir, menos 39 grados Celsius. Este bloque de mercurio va a ingresar a un calorímetro, vamos a dibujar por acá, a un calorímetro, ¿ya? Que está hecho de de aluminio, y que la masa total de este calorímetro es de 0,50 kilogramos. Esa es la masa del calorímetro que está hecho de aluminio. En el interior ya de este calorímetro tenemos, de acuerdo a la información del problema, 1,20 kilogramos de agua, y que está a la temperatura de 20 grados Celsius. Como producto de la transferencia de calor entre el bloque de mercurio y el agua que está a mayor temperatura, se obtiene que la temperatura de equilibrio resulta ser 16,5 grados Celsius. Lo que se nos pide calcular, repito, es el calor latente de fusión, en este caso del mercurio. Bueno, vamos a aprovechar en hacer un diagrama de temperatura. ¿De qué manera? De la siguiente manera, miren. Vamos a colocar esto, el eje vertical, como el eje de temperatura. Y vamos a colocar aquí los elementos que forman parte del problema. Por ejemplo, tenemos mercurio, tenemos aluminio que corresponde al material del calorímetro y también tenemos agua. Perfecto, vamos a colocar por acá, por ejemplo, en este punto, que es el mercurio. El mercurio se encuentra ¿a qué temperatura? Inicialmente se encuentra a menos 39 grados Celsius. Vamos a colocar por acá entonces menos 39 grados Celsius. Por otro lado tenemos agua que está a 20 grados Celsius. Vamos a colocar por aquí agua a 20 grados Celsius. Pero no solamente el agua se encuentra a esta temperatura, sino que también el aluminio se encuentra a la misma temperatura. Entonces vamos a colocar acá agua más aluminio. La temperatura de equilibrio o la temperatura al final del proceso resulta ser 16,5. Entonces vamos a ubicar esa temperatura más o menos por aquí, temperatura de equilibrio, y tiene que ser, de acuerdo al problema, 16,5
5. Y a partir de este diagrama vamos a ver cuáles son los cambios de calor que han tenido estos cuerpos justamente en la transferencia de calor. Por ejemplo, el agua, su temperatura inicial es de 20, llegó a 16,5. ¿Qué pasó con el agua? Bueno, sencillamente bajó su temperatura. Y para eso se supone que tuvo que desprender calor. De igual manera podemos pensar para el aluminio. También bajó su temperatura, por lo tanto desprendió calor. Vamos a colocar por aquí. Desprendió calor. Muy bien. ¿Qué pasa con el mercurio? Recuerden que el mercurio se encuentra en fase sólida. Por lo tanto, antes de subir a 16,5, lo primero que tiene que hacer el mercurio es hacer un cambio de fase para convertirse en líquido. Y a partir de ahí, recién aumentar su temperatura. Entonces, digamos que la trayectoria para el mercurio primero es esto, un cambio de fase. Recuerden que los cambios de fase se dan a temperatura constante, por eso es que yo dibujo una línea horizontal. Y una vez que el mercurio ya está completamente fundido, recién va a elevar su temperatura hasta los 16,5 grados Celsius. ¿Cuántos calores tenemos aquí? Como podemos apreciar, hay 4 calores. Tendríamos por acá calor 1, calor 2, calor 3, digamos que es el calor que cede el agua, y el calor 4, que es el calor que va a ceder, obviamente, el aluminio. Y aplicamos nuevamente nuestra ecuación de conservación de la energía. Tenemos acá, calor ganado es igual a menos calor perdido. ¿Cuáles son las sustancias que van a ganar calor? Bueno, solamente hay una, es el mercurio. Entonces vamos a colocar por acá calor Hg. ¿Cuáles son las sustancias que van a perder calor? En este caso tiene que ser el agua y también el aluminio. Así que vamos a colocar acá menos calor del agua y menos calor del aluminio. Pero ¿qué pasa con el mercurio? El mercurio obviamente va a ganar calor, pero son 2 calores en realidad. Uno que es para su cambio de fase y el otro que es para su aumento de temperatura. Entonces vamos a colocar por acá calor 1 más calor 2. Igual, menos el calor del agua sería el calor 3. Calor 3. Y el calor del mercurio tendría que ser el calor 4. El calor 1 es calor de cambio de fase, ¿no? Es un calor de cambio de fase. Y recuerden que en este caso el calor para un cambio de fase es la masa multiplicado por el calor latente. ¿Cuánto de masa de mercurio tenemos? A ver, observemos en el gráfico. Tenemos 1 kilogramo de mercurio. Entonces la masa es apenas 1 kilogramo. Ahora es masa por LF, ¿no? Entonces vamos a colocar acá LF, ¿ya? Repito, el calor 1 es un calor de cambio de fase. Por lo tanto, tiene que ser masa por el calor latente de fusión. Calor 2, bueno, tiene que ser, es un calor que tiene que ver con el cambio de temperatura. Es decir, masa, calor específico, variación de temperatura. Entonces vamos a colocar acá, ¿cuánta masa tenemos de mercurio? 1. Se supone que en este caso ya el mercurio está fundido. ¿Cuál es el calor específico del mercurio? Menciona el problema que el calor específico del mercurio podemos considerarlo como 140 Joule sobre kilogramos grados Celsius. Vamos a colocar acá calor específico del mercurio. Entonces puedo colocar acá 140. Variación de temperatura que sufre el mercurio. Bueno, tiene que elevar su temperatura desde los menos 39 hasta los 16,5 grados Celsius. La variación de temperatura sería 16,5, que es la temperatura final, menos 39, que es la temperatura inicial. Restando, tendríamos un total de 55,5. Ya está. Menos calor 3.
Bueno, calor 3 es simplemente un calor de descenso de temperatura. Entonces sería masa, calor específico, variación de temperatura. Sería entonces menos la masa. ¿Cuánto es la masa de agua que tenemos? Bueno, es 1,2 o 1,20. 1,2. Calor específico del agua en joules, recuerden que es 4186. Y la variación de temperatura que sufre el agua tiene que ser temperatura final o temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. 16,5 menos 20, estamos hablando de menos 3,5. De igual manera va a ser para el calor del aluminio. Vamos a colocarlo acá al costado. Sería menos. ¿Cuánto es la masa de aluminio que tenemos? Bueno, tenemos 0,50 kilogramos. Es la masa de aluminio, 0,50 kilogramos. ¿Cuál es el calor específico del aluminio? Recordemos que el problema también lo menciona. Calor específico del aluminio es igual a 900 joule sobre kilogramos grados Celsius. Entonces vamos a terminar la expresión para el calor 4. Masa, calor específico que es 900 y la variación de temperatura para el aluminio que es lo mismo que sufre el agua, 16,5 menos 20. Es decir, menos 3,5. Muy bien, jóvenes. Continuamos por acá desarrollando la ecuación. 1 por LF obviamente va a ser LF más 1 por 140 por 55,5 tenemos que es 7770. Y aquí observemos lo siguiente. Esto es menos, obviamente acá se va a hacer más. De igual manera acá, esto es menos y esto es menos, aquí también se va a hacer más. Podemos multiplicar todo esto y todo esto de acá y lo sumamos. Y al final tenemos el siguiente resultado. Es 19.156. Si lo paso a restar estos 7.770, tendríamos entonces que el LF es igual a 11.386. ¿Cuáles son las unidades de LF? Recuerden que el calor de fusión es la masa por LF. El calor se mide en joules. En este caso estamos trabajando en joules. Y la masa está medida en kilogramos. Por lo tanto, el LF debe salir en joules sobre kilogramos. Muy bien. Esto entonces sería el valor del calor latente de fusión, pero obviamente del mercurio. Muy bien, jóvenes, esto fue un problema bastante interesante. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.